cortándole el grifo a las multinacionales americanas. Cuando a las multinacionales norteamericanas se les corta el grifo, automáticamente se crean las guerras para recuperar el control de los países determinados. Totalmente. Hay una larga lista, por ejemplo, de los beneficios que tenía el pueblo libio con Gaddafi, y sin embargo a Gaddafi siempre nos lo pusieron como que era un dictador, y hasta que no acabaron con él no pararon. Bueno, eso es de siempre, Fran, no siempre dijeron que era un dictador. Yo recuerdo aquellas imágenes, había imágenes. La salida de... No recuerdo ahora si era la Moncloa o no, perdón, la Moncloa. El palacio donde está el rey, ahora mismo no sé dónde está, ¿eh? Sí. Ahí la Jaime afuera, o sea, vamos a ver, entonces aquel entonces era amigo, entre comillas, Claro. vamos a decir, ¿eh? Y de España y de otras economías, o sea, de otros países occidentalizados y demás, no solo de España. Ahora, luego se hacen las cosas, intenta salirse de fondos monetarios internacionales, intenta salirse un poco de todo el circuito y... Pero vamos a volver otra vez. Vamos a volver otra vez a la guía. Estábamos hablando de ese otro descubrimiento de América, y yo creo que la gente ya se ha puesto en el contexto y ya más o menos estamos viendo por dónde van a ir los tiros. Fran Mateos, vamos nuevamente, nos subimos en la goleta en cuestión, o en la carabela, llamémoslo como queramos, y vamos a seguir a ver Colón con qué se topa. Fran. Bueno, la verdadera intención de Colón en esa conquista era eliminar de raíz al pueblo hiperbóreo del planeta. Es decir, hay 3 líneas de conocimiento. La primera línea que se le entrega a la humanidad es la línea hiperbórea. Es un conocimiento que nos conecta directamente con la naturaleza. Y al estar conectado a la naturaleza y a los ritmos biológicos, lo que hace es conectarnos también al universo, con lo cual durante todo ese periodo la humanidad vivía en armonía, vivía en paz y no había ningún problema. Luego se entregó la segunda línea de conocimiento, la Kabbalah, y con la Kabbalah fueron los sionistas, los judíos, o una parte de los judíos, los que tomaron el control del planeta. Pero para poder llegar realmente a tener el control del planeta, tenían que eliminar todos los resquicios hiperbóreos que quedaran en él. Por ejemplo, aborígenes australianos, por ejemplo, la conquista del Tíbet y la destrucción de toda la cultura del Tíbet viene también por lo mismo, porque los tibetanos seguían manteniendo ese conocimiento hiperbóreo. Pero como nos vamos a América, nos tenemos que dar cuenta de que todo el conocimiento que se estaba moviendo en América en ese momento era un conocimiento hiperbóreo, tanto en Norteamérica, con los indios, como en Sudamérica, con todas las tribus como los mayas, los aztecas, los incas y todos los demás. ¿Vale? Correcto. Entonces, la auténtica misión era ir a destruir todo ese conocimiento. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que algo que no nos contaron es que los vikingos ya habían estado en América. Correcto. Muy correcto. Nos marcan que habían estado en América del Norte. Pero, por ejemplo, Jacques Millet dice que también estaban en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Chile, en Argentina. Totalmente. ¿Vale? Entonces empieza a abrirse otra perspectiva. Si los vikingos ya habían estado en América y ya se conocía todo aquello, es lo que decía antes Miki, eso de descubrimiento. Es irónico y yo creo que a la par el hecho de utilizar el conocimiento o el conocer de la propia palabra como tal y utilizarlo en una época que era tan importante el uso de las palabras para no confundir, resulta que pues se convierte en un descubrimiento que se tendría que llamar redescubrimiento, porque bueno, se habla de los vikingos, pero se habla... Yo diría más encuentro, Correcto. Totalmente de acuerdo contigo, porque es que inclusive hemos hablado ahora, por ejemplo, de los vikingos, pero anteriormente se habla de que los chinos inclusive también habían estado allá y que conocían perfectamente las Américas. Entonces es curioso, ¿no, Fran Mateos? Claro, y hay algo más,
porque también se encontraron restos de origen sumerio en el altiplano andino. Concretamente, en el lago Titicaca fue encontrado un cuenco al que estiman unos 3.000 o 5.000, de 3.000 a 5.000 años de antigüedad. Casi nada. Y que fue bautizado como la Fuente Magna. Este cuenco está cubierto por inscripciones cuneiformes, que tras ser analizadas por diversos lingüistas resultaron ser sumerias y hacían referencia a la primera diosa sumeria, a la madre de Enki. Para que vayamos comprendiendo hasta qué punto se nos tapa, se nos oculta una información. Claro, yo tal como te estoy escuchando, y de verdad me parece muy interesante, y a la par creo que debe ser impactante para todos aquellos que lógicamente estén enterándose ahora mismo. Hay mucha información, ¿vale? Mucha información, pero yo digo que una cosa es la información leída, que no todo el mundo tiene esa capacidad de leer y de abstraerse con la lectura, y otra cosa es que te lo expliquen y que te digan, hey, cuidado, que lo que te han contado me parece a mí que ha sido todo una mentira. Y cuidado, que estoy utilizando la palabra mentira quizás muy libremente, pero creo que es que el contexto o la palabra mentira en este caso, creo que es la palabra que mejor describe a ese descubrimiento, ¿no, Fran Mateos? Hombre, mentira es todo lo que se dice en contra de la mente. Es decir, todo lo que se hace para confundir a la mente, correcto, eso sería una mentira. Y desde luego está claro que la versión oficial no cuadra. Pero si volvemos al tema de Colón, ¿vale? A ver cómo te lo explico. La península ibérica, ¿vale? En la península ibérica había unos judíos que eran falsamente conversos, ¿vale? Y en España fue recibido y ayudado, en este caso Colón, y financiado por esos judíos conversos que se llamaban en España marranos, literalmente, ¿vale? Yo te digo lo que decía. Correcto. Entonces él consiguió una autorización de la reina para iniciar la expedición, que partió del puerto de Palos, curiosamente de madrugada y a escondidas. ¿Qué tendrían que ocultar, no? Mucho tendrían que ocultar. Claro. Y el mismo día que vencía el plazo para que los judíos no conversos abandonaran España, fue cuando ellos partieron con su tripulación con las carabelas. Algo así como para evitar una expulsión del país, yo lo que hago es que me voy. Me cojo las carabelas y me voy de aquí, ¿no? Sí. Pero un detalle que la gente no conoce es que a la corona española se le acusó de los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas. Mientras que Isabel la Católica fue la primera persona que se preocupó por los derechos de los indios y determinó que seguirían siendo los propietarios de las tierras que les pertenecían con anterioridad a la llegada de los españoles. En el año 1500 dictó un decreto que prohibió la esclavitud. En su última voluntad dice a este respecto que no consentían que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de la India y tierra firme ganada y por ganar reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. Antes, al contrario, que sean bien y justamente tratados. Y si han recibido algún agravio, que lo remedien y les prevean. Eso no me cuadra con una reina que quiera hacer un exterminio con el pueblo indígena.
No, pero tampoco me cuadra con lo que pasó realmente allí. Claro, es que lo más doloroso de todo esto es que cuando se celebra esa llegada de Colón a América, y a día de hoy todavía se sigue celebrando, en realidad en el otro lado, y me refiero en el otro lado del charco, en el otro lado, y pongo como ejemplo México, mucha gente que tengo la suerte de conocer allá, o incluso pues países como Venezuela o Colombia y demás, ellos no entienden cómo pueden ¿no? celebrar ese día en cuestión. Y claro, es lo que tú dices, es que no encajan, ¿no? Las cosas, no encajan los hechos, no encajan los acontecimientos, no encajan los nombres, no encajan las cifras, no encaja nada. Fran Mateos, es todo como si hubiera sido una historia inventada totalmente, ¿no? Miki Nieto... como la luna, a lo mejor era a saber, ¿eh? Bueno, sí, pero vamos a centrarnos ahora en esto. Sí. No, digo porque acabas de decir otra verdad, claro, con un piano, compañero, acabas de decir otra gran verdad. Y claro, si son capaces de decirlo con algo que está tan lejos, ¿cómo no van a decirlo con algo que está tan cerca? Dame un momento, Fran Mateos. Fran González, es indiscutible, ¿no? Lo del tema de los vikingos, lo del tema de los chinos, es indiscutible de que lo que muchos llaman el descubrimiento, pues en realidad no era algo como tal, ¿no, compañero? Claro, es evidente que no solo por rasgos físicos quizás, sino por otras cosas sabemos que llegaron antes. Quizás es que todo el mundo estuvo conectado, ¿no? Incluso hemos visto como incluso en lo que son algunas estatuas o algunas figuras se están mezclando diferentes culturas. Correcto. No solo allí, sino aquí. Aquí también estamos encontrando, o se están encontrando últimamente restos arqueológicos con figuras desconcertantes, ¿no? Sí. Lo hablábamos el otro día, o los guerreros de Chián con connotaciones griegas. Quizás es que las civilizaciones estuvieron más unidas en la antigüedad de lo que nosotros más pensamos. Totalmente de acuerdo contigo. Y seguramente hay institutos como el Smithsonian que se está encargando, pues de a lo mejor enturbiar todo y de crear una línea oficial y oficialista para que solo se siga esa línea, y el que se salga pues es iba a decir un proscrito, no, vamos a decirlo así, es un hereje de la línea que hay que seguir. Y Fran Mateos, hay que salirse un poco de la línea. No, que no te puede salir ni un milímetro. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, sí, a mí me decían pinta dentro de la línea. Tú te salías. No, claro. Pero yo era de los que pintaba fuera de la línea. De hecho, había veces que pintaba dibujos y pintaba todo menos dentro de la línea. Y cuidado, los castigos que recibía eran bastante complejos, ¿eh? Castigos, y a nivel más frustrante y más psicológicamente, no voy a decir la palabra que creo que sería muy malsonante, pero que pueden llegar a destruir mentes, ¿eh? Con eso creo que estoy diciendo bastante y estoy adelantando bastante. Y esa es la línea, ¿no? Es casi siempre, Fran Mateos, a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? A contarnos la historia dentro de esa línea, y ellos no se salen de esa línea porque actúan, y perdona que lo diga, pero a veces actúan sectariamente, ¿no, compañero? Claro, y fíjate de lo que estamos hablando, o sea, imagínate esto mismo trasladado ahora al pueblo alemán. O sea, el pueblo español, los españoles, tenemos como un karma, supuestamente, con el pueblo de Sudamérica, porque supuestamente nosotros los masacramos. Pero lo que yo te estoy diciendo esta noche es que no fue el pueblo español el que masacró a los indígenas, fueron judíos, fueron sionistas los que fueron allí a masacrar. Sin embargo, nos echaron la culpa a nosotros. Si nos mienten en esto, y aquí por lo menos los podemos pillar, imagínate por qué no nos van a poder mentir en otras tantas situaciones, como por ejemplo el Holocausto o otras que han ocurrido y que nos han hecho pensar quién era el malo, cuando a lo mejor el malo no era el que se nos estaba poniendo como malo. No, ¿vale? Pero la pregunta que se hace todo el mundo ahora es, y yo quizás me voy a adelantar, y no sé si alguno aquí, Silvia Rossi o Fran González o Miki Nieto, estoy seguro que la tendrá a boca, es:
¿por qué ocultar algo así de esas características? Hay que reescribirla toda la historia. Pregunto, Fran Mateos, y cuidado con esto. Porque siempre